Bolivia, vamos a ver los mensajes que salen para este hermoso país. Ya tenemos varias cartas aquí en la mesa. Recordarles pues que estas son canalizaciones que estoy recibiendo de parte de Dios, del universo, para ver cuáles son los mensajes y la interpretación que se le dan a los mismos. Así es que no estoy asegurando absolutamente nada hasta que las cosas se den. Bien, tenemos primero la carta del Rey de Copas. Esto me está hablando acerca de una situación con una persona que está en una posición de poder. Una persona que está en una posición elevada dentro de lo que es el gobierno o dentro de lo que es algún tipo de institución. O sea, es una persona que está en una posición importante. Y con esto me sale la carta del 10 de espadas. Siempre cuando yo veo la carta del 10 de espadas, me viene a la mente, especialmente con este mazo en particular, algún tipo de acusación o algún tipo de juicio que se podría estar realizando hacia una persona que está en posición de poder. Esto me marca así esta energía como de alguien que podría estar enfrentando prontamente algún tipo de restricción, algún tipo de encarcelamiento o algún tipo de juicio con respecto a lo que ha sucedido. Entonces, esta es una persona que está en una posición importante, ¿sabes? Una posición importante dentro de instituciones, dentro del gobierno, dentro ya sea de la parte legislativa o la parte ejecutiva. Hay una persona que está en una posición que va a estar enfrentando cargos o acusaciones. Vamos a ver si nos pueden dar un poco más de detalle con respecto a esto. Vamos a ver primero los mensajes generales, luego veré un poco de la economía. A ver, ¿qué está pasando con esto? ¡Wow! Esta es una energía, con la carta del 4 de oros, fíjate, aquí se podría estar recibiendo algún tipo de acusación por, la primera palabra que escuché es apropiación ilícita. Esto podría tener que ver algo con la palabra C, con la palabra de corrupción. Una vez más, no estoy nombrando a nadie, esto es una persona que está en una posición importante, incluso puede ser una persona que está en una posición importante dentro de entidades privadas, que tal vez de alguna manera u otra ha estado moviendo ciertas influencias. Así que es una persona reconocida, una persona que tiene una posición importante en el país, a la cual se le va a estar acusando prontamente acerca de apropiación de bienes ilícitos o apropiación de dinero de alguna manera que no ha sido la mejor. Y esto se va a estar llevando a juicio. Y esto de alguna manera u otra, de cierta manera, con esta carta del 10 de espadas, marca como que hay ciertos aires de que hay ciertas cosas que se han estado tal vez manejando o manipulando para que esto se vea de esa manera. Porque si te fijas aquí en esta carta, esta persona, persona que está siendo acusada, está tirada en el suelo, que me da en este mazo en particular cierta energía de inocencia. Y inocencia no necesariamente que sea inocente, sino de una persona tal vez que de alguna forma u otra utilizaron su nombre tal vez para poder realizar estas cosas, que no se había dado cuenta de eso. Hay algo con esta energía. Lo importante es el mensaje que estoy recibiendo es que una persona que esté en una posición reconocida, una posición importante, una posición de mando, una posición de poder, va a estar recibiendo algún tipo de acusación y va a estar siendo llevada o llevado a juicio. Y ya vimos por qué es por algún tipo de apropiación ilícita o por algún tipo de corrupción. Hablando en general, no estoy mencionando nombres de nadie. Así es que vamos a ver cuál va a ser el resultado del mensaje de esta situación. La carta del 6 de oros. Aquí con esta energía veo que escuché así como algún tipo de humillación pública o algún tipo de pedir perdón de alguna forma pública. Con esta energía del 6 de oros aquí está ese mensaje, esa energía de estar de rodillas pidiendo perdón, de reconocer qué fue lo que se realizó, qué fue lo que sucedió. Y mira, la carta de la torre. Va a dar inicio esto a una situación que va a tener como un efecto dominó con esta energía de la torre. La torre es una energía de algo que se desmorona, de destrucción, de algo que se viene abajo. Entonces es algún tipo como de esquema que se descubre, es algún tipo de corrupción que se descubre en general o algún tipo de tráfico de influencias de empresas privadas hacia otras entidades, y esto va a ocasionar entonces que algo se desmorone, que algo se venga abajo. Entonces este inicio de esta situación, una vez que comience, va a ocasionar ese efecto dominó en donde va a venir una cosa, va a tumbar otra, y ese efecto entonces va a ocasionar cierto tipo de inestabilidad. La carta de la torre es una carta de destrucción, una carta de ataque, es una carta en donde estoy recibiendo también el mensaje de que de alguna forma u otra
hay situaciones o personas que quedan expuestas o que quedan vulnerables a ataques. Y esto va a surgir en base a esta situación. Como que, bueno, vamos a enjuiciar a esta persona y listo, resolvemos esta situación, quedamos bien, pero eso va a abrir como una caja de Pandora que va a ocasionar entonces que otros nombres de otras personas caigan también con esta situación. Una vez más, siempre recordarles que estas son canalizaciones que estoy recibiendo, mensajes que estoy recibiendo de parte de Dios, del universo, como estoy interpretando las cartas. Yo me mantengo de una forma objetiva solamente canalizando los mensajes que estoy recibiendo, incitando siempre a todo el mundo a que se mantenga en paz, en tranquilidad y armonía. Vamos a esperar entonces a que las cosas se vayan dando. Manténganme al tanto en los comentarios. Si tienen alguna pregunta también en general con respecto a alguna situación, déjamela saber para entonces más adelante crear otro video o crear cortos respondiendo a esas preguntas en particular que tengan con respecto a Bolivia. Un mensaje adicional o algo más que tengamos que ver. Está la carta del 9 de bastos. Esta es una energía en donde, si te fijas, está este barco que se está estrellando contra estas rocas. Entonces, esto me podría estar hablando acerca de una situación en donde está una vez más un tipo de dificultad o bloqueo para poder acceder o recibir ciertas cosas. Esto tipo me lo marca en esta ocasión en particular como si de alguna forma u otra se fuese a suscitar algún tipo de acontecimiento con bloqueos, o me lo marca principalmente tipo como cierres en frontera, ya sea que sean externos de Bolivia hacia otros países o de otros países hacia Bolivia. Eso esperemos que no suceda, esperemos que todo esté en tranquilidad y que todo esté lleno de armonía, pero sí me están marcando ciertos tipos de bloqueos en donde estos medios de transporte no van a poder llegar, se están limitados, ahí como el acceso va a estar limitado. Entonces esto podría ocasionar algún tipo de dificultad con tal vez la cadena de frío o la cadena de alimentos, con importaciones o exportaciones de diferentes productos. Podría de alguna forma afectar. Me marca la mente cierta energía, así como cuando hacen sanciones a los países que no se les permite recibir o aceptar ciertas cosas. Y una vez más, esto puede ser que el mismo país de Bolivia es quien establece estas sanciones hacia otros países o restricciones de importación, o es otros países hacia Bolivia. Veremos, si sucede, pues lo veremos, ¿no? Déjame ver un poco más de información con respecto a estas restricciones de que algo entre o salga del país. Me lo están marcando como tipo con logística, transporte, importaciones, exportaciones, pero la moneda también aplica con eso de importar, exportar, del movimiento de entradas y salidas de moneda. Podría también haber algún tipo de situación como esta. Tiene la carta de la sacerdotisa y también la energía del 2 de espadas. Aquí hay algún tipo de intervención o hay algún tipo de persona que está aconsejando tal vez realizar estos tipos de bloqueos. Con esta carta del 2 de espadas una vez más está esa energía de bloqueo. Es alguien como que está aconsejándoles, alguien como si de alguna manera u otra estuviese moviendo los hilos detrás de cámaras, detrás de una persona que está oculta, moviendo los hilos con respecto a estas situaciones de bloqueos. Por ser la sacerdotisa, marca una energía femenina que podría estar encargada de hacer esto, de crear estas restricciones, o de un país que el nombre, pues, de alguna forma u otra represente esta energía que está planeando en realizar estos tipos de bloqueos, estos tipos de situaciones, estos tipos de inconvenientes. Puede ser con la moneda, o como le indiqué, puede ser con algún tipo de cadena de frío, o con importaciones o exportaciones de productos. A ver, ¿cómo afecta esto? La carta del 8 de espadas. Esta situación va a llevar a la persona que está planeando todo esto, se va a identificar. Y acabo de escuchar también de parte de mis guías con quienes estoy canalizando estos mensajes, aquí hay una persona que se va a acusar de traición. Y esa persona va a ser enjuiciada. Mira, es la misma persona una vez más acá. Primero con el 10 de espadas y ahora con el 8 de espadas. No necesariamente tiene que ser la misma persona, pero es la misma energía. Entonces aquí hay alguien que podría ser acusada o acusado de traición. Y hay esa energía de no poder tener acceso, de no poder, algo que no puede entrar o salir, algo que no puede, o alguien que no puede entrar o salir de esta energía, de esta situación. Y tiene que ver con estas cosas. Mira, también me viene a la mente de que se podría descubrir
en frontera, algún tipo de camión, tal vez realizando algún tipo de actividad ilícita, y podría ser una energía donde se descubre algún tipo de situación tal vez de tráfico. Recuerda, acá yo mencioné tráfico de influencias, pero acá el tráfico que estoy canalizando es como si descubrieran contenedores con personas. Me marca esa energía. Una vez más, esperemos que todo sea positivo, que todo sea una energía en donde estoy equivocado. Prefiero estar equivocado a lo que estoy canalizando. Pero me marca eso, y eso va a llevar a ciertas detenciones. Tal vez por esa razón es que de alguna forma u otra se cierra la frontera por un periodo de tiempo para poder hacer los análisis, las investigaciones y ver qué es lo que está sucediendo. Hay algo con esa energía. Me marca de alguna forma u otra la frontera de Bolivia va a estar recibiendo cierto nivel de atención. Y tienes la carta del Rey de Oros. Esto parece que la persona que está a poder va a poder definitivamente resolverlo y va a viajar para hacer algún tipo de negociación para poder entonces resolver esta situación y arreglar estas energías. Pero sí me marca eso de que se va a descubrir, se va a manejar, y ya sea si es una situación con las finanzas, con el dinero que entra y sale, o que va a tener dificultades. Y hablando de eso, déjame ver un poco más de mensajes. Manténgame al tanto en los comentarios. Recuerda dejar tus likes, tus corazoncitos para pues de esa manera pues mantenerme al tanto. Manténgame al tanto en los comentarios cuando se van dando las cosas. Y al final voy a sacar, ¿sabes?, las buenas noticias para Bolivia. Usualmente estas predicciones que son revelaciones para el mundo, revelaciones para los países, pues al ser revelaciones, hablan de ciertas situaciones que son delicadas. Pero al final voy a sacar la buena noticia para Bolivia. Déjame ver algo con respecto a la economía. Tiene la carta del 8 de bastos. Y fíjate que una vez más el barco en aguas tormentosas. Hay una situación con la moneda de Bolivia, hay una situación con lo que respalda la moneda de Bolivia, o hay alguna situación con cambios de monedas de bolivianos a dólares, de bolivianos a euros, de bolivianos a pesos. Va a haber una situación con cambios de monedas que va a tener cierta dificultad. ¿Sabes? Esta bandera me recuerda también a un país asiático en donde tal vez se va a estar realizando algún tipo de cambio con respecto a la moneda, con cambios con respecto a aceptar o recibir algún tipo de nueva moneda, y esto de alguna forma u otra va a crear cierta tormenta. Mira cómo está aquí la tormenta. Y mira, pedí hablar específicamente acerca de la economía, acerca de la moneda. Y sale esta carta que es muy particular a la carta, similar a la carta anterior, en donde el mensaje que me vino es que van a haber límites. Y es el mismo barco. Van a haber límites de entrada o salida. Y eso me lo confirma entonces ahora con esto. Va a haber límites importantes con respecto a el dinero local, el dinero para poder cambiar moneda, para poder exportar, para poder sacar el dinero. Va a haber un límite importante con esto. Un límite que va a estar bastante marcado, y eso podría tener que ver con querer hacer cambios de tipo de moneda o querer unificar algún tipo de moneda con otra moneda asiática o con una nueva moneda. Eso podría estar en conversaciones y podría estar hablándose acerca de eso. Pero va a haber dificultad con esa situación. Mira, justamente estoy hablando acerca de monedas y sale la carta del As de Oros. Y veo esta carta y esto me recuerda. Lo primero que me viene a la mente es como depósitos de oro o depósitos de algún tipo de mineral o material que puede ser comprado o vendido. Hay algo con esa energía. Y aquí hay una persona que podría querer comprar, o un país que podría descubrirse que ha comprado o que es dueño mayoritario, un país en particular o una persona en particular, de acciones que respaldan la moneda o que respaldan material mineral, oro, plata, cobre, lo que se encuentre, pues lo que se maneje. Pero tiene que ver con recursos minerales, con recursos del mismo país. Y hay algo de esto que va a estar saliendo a la luz. Una vez más, estas son las canalizaciones que estoy recibiendo. Vamos a esperar a que las cosas empiecen
a manifestarse si es que se manifiestan. Si no, yo siempre les digo, yo no tengo ningún problema en equivocarme, porque eso indica de que se hizo un cambio de rumbo y está entonces muy bien, porque el cambio de rumbo, como se está viendo acá, va a ser por lo mejor. ¿Cuál va a ser el resultado de esta situación? Tipo, yo tengo claro cuál es el país, yo tengo claro exactamente estos recursos que están hablando de qué es lo que va a hacer, y con esto me marca también, así como cuando se llena un lugar de agua para poder exportar algún tipo de recurso o para poder manejar así tipo minas, me viene como alguna situación con esto. Pero hay cosas en las cuales no puedo entrar en detalle al 100%. ¿Cuál es el resultado de esta situación con la moneda, de esta situación con algo que respalda la moneda, con esta situación de algo que va a estar generando dificultad o problemas para entrada o salida de dinero o cambio de moneda? La carta del 3 de oro, se llega a un acuerdo. Así que con esto, si hay algún tipo de restricción de cambios de monedas, de importaciones o de exportaciones, que va a marcar como algún tipo de bloqueo importante, de dificultad para poder acceder a ciertas cantidades de dinero extranjero o cambios de las monedas, como les estoy indicando, al final esto se resuelve. Con esta energía del 3 de oros se resuelve y se llega a un acuerdo para que entonces se levante ese bloqueo financiero, ese bloqueo con las monedas, ese bloqueo con el intercambio de las cosas. Entonces el resultado va a ser positivo, se llega a este cambio. Pero eso no quita de que se podría estar pasando por un periodo amargo. El número 8 es importante, el número 13 es importante, son los únicos números que están aquí pendientes. Esperemos que esta es una situación que no se dé. Vamos a ver la buena noticia para Bolivia. Sí, basta ya de esas situaciones y manténme al tanto con lo que está sucediendo en los comentarios. Déjame saber si tienes alguna pregunta o si hay alguna situación que quieres que vea con las cartas del tarot para Bolivia o para cualquier otro país también. Bien, ¿cuál va a ser la buena noticia para Bolivia? La buena noticia con esta energía del 2 de oros es que vienen nuevas oportunidades de trabajo, vienen nuevas oportunidades para poder generar dinero, y esto también podría estar marcando acerca de algún tipo de acuerdo, porque con esto me marca fuertemente como artesanías, trabajos que se hacen manuales. El trabajo manual va a ser muy importante. La buena noticia es que se logra algún tipo de acuerdo tal vez con un grupo de países, se llega a algún tipo de acuerdo de poder aceptar o manejo como un tipo de acuerdo comercial entre dos países o varios países que van a estar abriendo las puertas a los artesanos de Bolivia, a las personas que trabajan pues de esa manera, creando algo nuevo, creando algún tipo de negocios. Se va a abrir como un tratado de comercio que podría ser muy importante. También la buena noticia es que van a recibir justicia. Escucho eso. Con el 4 de bastos, como yo lo interpreto, viene justicia. El pueblo boliviano se va a sentir, ¿sabes qué? Se está haciendo justicia. La justicia está funcionando. Viene como ese sentimiento de confianza. Y con esta carta del 7 de oros, el primer mensaje que me vino es que vienen más oportunidades de trabajo para las personas que están en Bolivia. Puede ser incluso que se estén abriendo nuevas empresas, que empresas internacionales estén poniendo su mirada dentro de Bolivia para abrir, para expandir el negocio. Va a haber un sentimiento general del pueblo de que se ha hecho justicia. Y con la carta del 7 de oros también podría venir para el pueblo en general algún tipo de aumento. Se podría estar aumentando algún tipo de beneficio que se recibe, se podría estar aumentando, y esto, como lo estamos viendo, como la buena noticia, entonces puede ser algún tipo de aumento de salarios que beneficia al pueblo en general. Aumentos de salario, aumentos de beneficios, aumentos de oportunidades, aumentos de planes sociales. Hay algo que en general beneficia a todo el pueblo boliviano. Recuerda que estamos viendo las buenas noticias. Una buena noticia más para Bolivia, tienes la carta de la rueda de la fortuna. Viene un periodo de fortuna, viene un periodo de abundancia, viene un periodo en donde después que pasan estas situaciones, el pueblo se va a sentir como, todo el pueblo boliviano se va a sentir, ¿sabes qué? Estamos en una época de prosperidad. ¿Cuánto tiempo demora en llegar ese? Esa es otra cosa,
porque primero hay que pasar por ciertas situaciones para poder llegar a esta prosperidad, pero ese es el sentimiento que me dan con esta carta. Viene un sentimiento de prosperidad, viene un sentimiento donde las cosas van a estar bien. Y con esta energía de la rueda de la fortuna, esto podría ser también algún tipo de cambio importante en el poder, porque la rueda de la fortuna gira algo hacia favor del pueblo, hacia favor de las personas que van a estar en el día a día. De alguna manera u otra, tal vez esto podría afectar un poco, porque fíjate que el enfoque que me están dando, la energía, es que viene un cambio positivo para el pueblo en general va a estar recibiendo algún tipo de abundancia, va a estar recibiendo algún tipo de beneficios, pero me lo marcan como el pueblo, la gente. Y tal vez eso, sabes, todo es un balance, el contrapeso de eso, entonces tal vez sea para las empresas privadas. Y hay que ver qué es lo que se va a estar suscitando prontamente en el país que está generando todos estos cambios. Pero el pueblo va a estar feliz. Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas. Para consultas privadas visita mi página web jtarot7.com. Déjame saber en los comentarios y te decreto hoy y siempre mucha luz, progreso y abundancia infinita.